Milei ha sido apretado por Rusia. Javier Milei se encuentra en una encrucijada peligrosa. Las exigencias del Kremlin encarnadas en las firmes declaraciones del embajador ruso Dmitry Feoktistov han puesto al líder argentino contra las cuerdas. Kursk, una región cargada de historia y simbolismo para Rusia, ha sido golpeada por ataques terroristas que Kiev intenta ocultar bajo el manto de la guerra. Pero Rusia no está dispuesta a callar y ahora presiona a Milei para que se pronuncie, exigiendo una condena clara y firme. Este es el inicio de un dilema que no solo sacudirá la política argentina, sino que también resonará en los pasillos del poder a nivel global. ¿Responderá Milei al desafío o se arriesgará a las consecuencias de su silencio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La tragedia para Milei. Rusia lo puso en jaque. La noticia que se esparció desde la embajada rusa en Buenos Aires era un dardo envenenado. Un reto que se lanzaba directamente al corazón de Javier Milei, el defensor acérrimo del neoliberalismo, del orden occidental y del imperio estadounidense. Dmitry Feoktistov, embajador de la Federación Rusa en Argentina, no tuvo reparos en exigir postura clara y contundente por parte de las autoridades argentinas ante los recientes ataques terroristas en la región de Kursk, perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta tierra, sacudida por las explosiones y las balas ucranianas, resonaba con el eco de una resistencia que no permitiría otra derrota, y Milei, con su inclinación por Occidente, estaba siendo presionado para elegir un bando en un conflicto que parecía no darle tregua. Las palabras de Feoktistov resonaban con una gravedad que difícilmente podía ser ignorada. Esperamos de nuestros socios internacionales, incluida Argentina, una respuesta objetiva a las acciones terroristas de los militantes ucranianos, señaló. La condena incondicional de los actos de terrorismo es una práctica mundialmente reconocida basada en el estricto cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, remarcó el embajador ruso en Buenos Aires. No se trataba solo de un pedido diplomático, era un ultimátum disfrazado de cortesía. La historia reciente ha mostrado que Rusia no toma a la ligera los silencios cómplices, y Milei, quien hasta ahora había mantenido una postura ambigua, se encontraba atrapado en una red tejida con la paciencia y la estrategia de un oso ruso. El conflicto en Ucrania, con su crueldad y su implacable avance, ha sido una herida abierta en el flanco de Europa. Pero lo que muchos no ven es cómo sus ramificaciones se extienden mucho más allá del viejo continente, alcanzando incluso las distantes tierras sudamericanas. El ataque de la región de Kursk no era solo un hecho bélico más en la sangrienta cronología del conflicto. Kursk, símbolo de una de las batallas más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, donde los tanques alemanes fueron derrotados por las fuerzas soviéticas, tienen un significado especial en la memoria colectiva rusa. Milei, conocido por su retórica inflamatoria y su defensa del liberalismo, se encontraba ahora en una posición incómoda. Condenar los ataques ucranianos significaría alinearse, aunque sea temporalmente, con Rusia, un país que representa todo lo contrario a su ideología de mercado libre y democracia al estilo occidental. Pero callar, o peor aún, tomar el lado de Ucrania, lo colocaría directamente en la mira del Kremlin, un enemigo que ha demostrado tener la paciencia y los recursos para ajustar cuentas a su debido tiempo. En el corazón de la disputa se encontraba Kursk, una región cargada de historia y ahora, una vez más, en el ojo del huracán. La central nuclear de Kursk, ubicada peligrosamente cerca de los campos de batalla, se convirtió en un símbolo de la precariedad de la situación. El embajador ruso no escatimó en palabras al señalar la gravedad del asunto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan deliberadamente no solo contra objetivos civiles, sino también contra las ambulancias que transportan a las víctimas desde zonas peligrosas. Este no era solo un conflicto armado,
Era una guerra de terror, donde incluso las normas más básicas de la humanidad estaban siendo ignoradas. La proximidad de la central nuclear de Kursk añadió una capa de complejidad y peligro que no podía ser subestimada. En un mundo aún marcado por las cicatrices de Chernóbil, cualquier ataque en las cercanías de una planta nuclear es una provocación que bordea lo impensable. Feoktistov fue contundente al respecto, señalando que los ataques no eran solo contra la infraestructura militar, sino que representaban una amenaza de terrorismo nuclear con el potencial de desencadenar un desastre tecnológico global. Aquí, Milei se enfrentaba a un dilema que no podía resolver con sus usuales declaraciones grandilocuentes. La realidad era demasiado dura, demasiado peligrosa. El embajador ruso también subrayó otro aspecto inquietante. Kiev estaba ampliando la geografía de su actividad terrorista, llevando la guerra más allá de las fronteras ucranianas y rusas hacia otros continentes. Esta expansión del conflicto no era solo una táctica militar, era un mensaje al mundo de que Ucrania no se rendiría sin luchar hasta las últimas consecuencias y que sus enemigos tampoco estarían seguros fuera del campo de batalla. La situación ponía a Milei en una encrucijada. Por un lado, su inclinación natural sería respaldar a Ucrania y, por ende, a Occidente, el baluarte de sus creencias económicas y políticas. Pero por otro lado, la presión de Rusia, un país que ha demostrado su capacidad para influir en la política internacional de manera sutil y no tan sutil, no podía ser ignorada. El silencio o la inacción podía interpretarse como un acto de complicidad, algo que ni Rusia ni el resto del mundo pasarían por alto. La historia de Kursk, con su herencia de resistencia y victoria, se convirtió en el telón de fondo de una nueva confrontación. Esta vez no en los campos de batalla, sino en los pasillos del poder. La región testigo de uno de los combates más feroces de la Segunda Guerra Mundial, donde el Ejército Rojo aplastó a las divisiones Panzer alemanas, ahora enfrentaba una amenaza de distinta naturaleza, pero con una carga simbólica igualmente poderosa. Los ataques ucranianos en Kursk eran vistos como un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, un esfuerzo por golpear el corazón de Rusia, no solo militarmente, sino moralmente. El mensaje de Feoktistov a Argentina y por extensión a Milei era claro. No se puede ser neutral en esta situación. La neutralidad en este caso se traduciría en complicidad en permitir que el terrorismo, bajo cualquier bandera, prospere sin condena. Y en este juego de poder, donde las palabras tienen el peso de las balas, Milei debía escoger sus palabras con el mismo cuidado que un general elige sus batallas. Kursk, con su central nuclear amenazada, con sus ambulancias atacadas y con su historia de lucha y resistencia, se erigía como un símbolo del desafío al que se enfrentaba Milei. El dilema era claro: o condenaba los actos en Ucrania, alineándose momentáneamente con Rusia, o se mantenía fiel a sus principios, arriesgándose a la ira de un Kremlin que no perdona ni olvida. La elección no era fácil, pero era inevitable. La Federación Rusa, con su vasto arsenal nuclear y su historia de resistencia, no iba a aceptar un silencio cómplice o una condena tibia. Lo que Feoktistov exigía no era solo una declaración diplomática, era un compromiso, una alineación con la causa rusa en un conflicto que había trascendido las fronteras de Europa y que ahora involucraba a todo el mundo. El dilema de Milei reflejaba las complejidades de la política internacional en la era moderna, donde las alianzas se forman y se rompen no solo en los campos de batalla, sino en las salas de reuniones, en los discursos y en las decisiones que parecen insignificantes, pero que pueden tener consecuencias de largo alcance. Kursk, con su historia de resistencia y su presente de peligro, se convirtió en el símbolo de esta nueva guerra. Una guerra de palabras, de posturas y de decisiones que podrían cambiar el curso de la historia. Y así, la tragedia de Milei se desarrollaba no en un campo de batalla, sino en los pasillos del poder, donde las palabras eran armas tan poderosas como cualquier misil o tanque. El jaque de Rusia era claro y ahora
La única pregunta que quedaba era, ¿cómo respondería Milei? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.